¿Cómo están, queridos amigos y hermanos? Hace poco subí a mi canal de YouTube un vídeo que llevaba por título El desarrollo de la doctrina de la Trinidad hasta 1844. Hoy voy a presentarles una segunda parte, y esta segunda parte lleva por título La historia de los cambios doctrinales en la Iglesia Adventista. Si te gustó el primer vídeo, estoy seguro que este vídeo también te gustará mucho, ya que es una investigación muy interesante y bien detallada que la realizó el ministerio Verdad Ilustrada, a quienes les agradezco el que me hayan permitido hacer uso de este material. Ahora sí, les dejo con este vídeo. Estoy seguro que será de mucha bendición. En diciembre de 1844, Helena Harmon, posteriormente Helena G. de White, recibe su primera visión a los 17 años de edad en Portland, Maine, tras el chasco de otoño de 1844. Entre el 21 y el 23 de abril de 1848 se celebra la primera de una serie de conferencias de intenso estudio de la Biblia donde los creyentes descubrieron algunas de las creencias esenciales del adventismo. En 1849, James White, autor y predicador adventista, publica el primer número de The Present Truth, La Verdad Presente. Poco después, en 1851, Ellen White escribe la visión de El fin de los 2300 días, donde ve al Padre y al Hijo, pero no puede contemplar el rostro del Padre. Más adelante, en 1860, la Iglesia recibe el nombre de Adventistas del Séptimo Día, que lleva la aprobación del cielo. El 20 de mayo de 1863 se crea la organización de la Conferencia General de Adventistas del Séptimo Día. En ese mismo año, y a partir de ahí, Ellen White recibe instrucciones sobre el régimen alimenticio adecuado e instrucciones relacionadas con la salida al campo y estilo de vida del cristiano. En 1868 surgen las declaraciones de los adventistas evangélicos, llamados adventistas nominales, con la creencia que Cristo es un segundo Dios y que el Espíritu Santo era la tercera persona de la divinidad, bajo un concepto trinitario. En 1872 se escribe la Declaración de Principios Fundamentales de los Adventistas del Séptimo Día. Consta de 25 proposiciones escritas en gran parte por James White. Las doctrinas 1 y 2, que tratan sobre la deidad, se basan en 1 Corintios 8:6 y no contienen el término divinidad ni trinidad. En el mismo año muere el anciano Joseph Bates. 2 años más tarde, en 1874, son publicados nuevamente por James White en el primer número de Things of the Times, el 4 de junio de 1874, y por Uriah Smith en el Advent Review and Herald of the Sabbath, el 24 de noviembre de 1874. James White afirma: al presentar al público esta sinopsis de nuestra fe, deseamos que comprenda claramente que no tenemos artículos de fe, credo o disciplina aparte de la Biblia. En 1877, en el Instituto Bíblico, Uriah Smith y James White esbozan las principales doctrinas de los Adventistas del Séptimo Día. Se lleva a cabo en Oakland, California, incluyendo todo desde el santuario hasta profecía, la deidad, la naturaleza del pecado hasta la naturaleza de Cristo. En 1881 muere el anciano James White, esposo de Ellen White. 2 años más tarde, en 1883, mueren los ancianos J.B. Frisbee y John Nervins Andrews. En esta sesión de la Conferencia General de ese mismo año, se decide no publicar un manual de la Iglesia, ya que se considera indeseable dar algún paso hacia una disciplina, credo o forma de formalismo. En 1888 da lugar la 27ª sesión de la Conferencia General, la cual se lleva a cabo en Minneapolis, Minnesota, con 91 delegados y aproximadamente 475 asistentes. Dios trae la verdad de la justificación por la fe a su pueblo a través de los ancianos Wagoner y Jones, pero lamentablemente el mensaje es resistido por una gran mayoría de los líderes de la Iglesia. Al año siguiente, en 1889, los principios fundamentales de la fe adventista se amplían de 25 a 28 secciones, añadiendo las creencias 14, 15 y 16, y se publican en el anuario de 1889, dejando sin cambios los 2 primeros sobre la doctrina de Dios. En ese mismo año muere el anciano Joseph Harvey Wagoner, padre de Elliot Joseph Wagoner.
En 1890, el liderazgo intenta eliminar el nombre de Adventistas del Séptimo Día del American Sentinel, diario de libertad religiosa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para hacer que la revista sea popular a otras denominaciones, pero Ellen White lo impide. Ella declara: "Esta política es el primer paso en una sucesión de pasos equivocados". En 1891, la Conferencia General envía a Helena de White a Australia, en contra de la luz que le fue dada. E.J. Wagoner es enviado durante 10 años a Inglaterra como editor de Present Truth para separarlo de A.T. Jones y Ellen White. En 1892 muere el anciano Roswell F. Cottrell. Ese mismo año surge la serie Biblioteca de los Estudiantes de la Biblia, Lecciones para el Público número 90, La Doctrina de la Trinidad. Reimpresión del artículo Independent en Nueva York el 14 de noviembre de 1889. Es del autor no adventista Samuel Speer. Promueve un Dios que subsiste y actúa en tres hipotástasis, personas, pero también en eterna subordinación divina del Hijo al Padre. El tratado usa términos generalmente no usados por los adventistas, pero generalmente es de contenido no trinitario. 2 años más tarde, en 1894, Ellen White advierte: "Es un grave error por parte de quienes son hijos de Dios tratar de salvar el abismo que los separa de los hijos de las tinieblas al ceder principios, al comprometer la verdad. Es una iglesia reincidente que disminuye la distancia entre ella y el papado". De mientras, Herbert Camden Lassey asiste a la reunión dominical trinitaria como delegado de Battle Creek College en el movimiento de voluntarios estudiantiles para misiones extranjeras en Michigan. Lassey vuelve a aceptar la doctrina de la Trinidad. En 1895, Helena White advierte a los líderes de Battle Creek: "El Señor no ha puesto a ninguna de sus agencias humanas bajo el dictado y el control de aquellos que son ellos mismos, pero que son mortales errantes. Pero hay un poder ejercido en Battle Creek que Dios no ha dado, y juzgará a quienes asuman esta autoridad. Hermanos, dejen que Dios gobierne". Al año siguiente, en 1896, Herbert Camden Lassey da conferencias sobre Trinidad en Corambon, Australia. La hermana Marian Davis, asistente literaria de Ellen White, toma abundantes notas. Arthur G. Daniels no se opone a las conferencias. A la vez, surgen una serie de recomendaciones para el cambio esencial en la sesión de la Conferencia General, para elegir a un hombre como presidente, pero se les aconseja a los hermanos que no es aconsejable hacerlo. Helena White advierte: "Colocar a los hombres donde Dios debería ser colocado no honra ni glorifica a Dios. ¿El presidente de la Conferencia General será el Dios del pueblo? ¿Se debe considerar a los hombres de Battle Creek como infinitos en sabiduría? Dejaos de los hombres". En 1897, John Harvey Kellogg presenta sus primeros conceptos que conducen al panteísmo, en una sesión de estudios que da en la sesión de la Conferencia General. En 1898, la Review and Herald imprime un artículo del Mensajero del Rey, The King's Messenger, el cual es una enseñanza trinitaria, el hombre Dios, The Good Man. La visión de R.A. Underwood del Espíritu Santo cambia de una influencia a una persona. Helena de White declara: "La Iglesia está en el estado de la Odisea, la presencia de Dios no está en medio de ella". En 1900, la Review and Herald vuelve a imprimir 2 artículos más de El Mensajero del Rey, ambos de enseñanza trinitaria, la tercera persona, the third person, y personalidades combinadas. En 1901, las recomendaciones para el cambio son repetidas y votadas. Un presidente encabezará la Conferencia General por solo un año. Arthur Daniels es elegido, pero 2 años después sigue siendo presidente. Helena White advierte que la Iglesia está trabajando sobre principios erróneos. Las personas han perdido la confianza en quienes tienen la gestión del trabajo. Sin embargo, escuchamos que la voz de la conferencia es la voz de Dios. Cada vez que he escuchado esto, he pensado que era casi una blasfemia. En 1902, J. H. Kellogg se prepara para publicar su obra, The Living Temple. Se le dice que no incluya sus nuevas teorías, pero ignora el consejo. Intenta obtener la aprobación en el Consejo de Otoño para que se publique su libro, pero una carta de Ellen White a Daniels le aconseja que no tenga nada que ver con el libro. Kellogg lleva su manuscrito a la editorial Review and Herald como trabajo externo y acuerdan imprimirlo. Como resultado, el sanatorio Battle Creek, el 18 de febrero, encabezado por Kellogg, y la imprenta Review and Herald, el 30 de diciembre, arden hasta los cimientos, y con él las pruebas del libro Living Temple de Kellogg, pero lleva el manuscrito a una imprenta no adventista. Helena White se siente perpleja y frustrada con la Conferencia General, y decide retirarse de todas sus reuniones.
Ella les escribe a sus hijos Edson y Willy: tengo muy poca confianza de que el Señor les esté dando a estos hombres en puestos de responsabilidad, visión espiritual y discernimiento celestial. Estoy perpleja por su curso y deseo ahora atender mi trabajo especial, no tener parte en ninguno de sus concilios y no asistir a las reuniones del campamento, cerca o lejos. Mi mente no se verá arrastrada a la confusión por la tendencia que manifiestan a trabajar directamente en contra de la luz que Dios me ha dado. He terminado. Conservaré mi inteligencia dada por Dios. Mi voz ha sido escuchada en las diferentes conferencias y en las reuniones del campamento. Ahora debo de hacer un cambio, por lo tanto me iré. Dejaré que reciban noticias de la Biblia. Esta es la luz que se me ha dado y no me apartaré de ella. En 1903, la crisis comienza con Living Temple y la apostasía alfa. Kellogg imprime el libro en el que ha colocado sus teorías. Elena White dice que son espiritistas y parecidas al panteísmo. Ella dice que estas enseñanzas son el alfa de las herejías mortales y que la omega seguiría en poco tiempo. Tiemblo por nuestra gente. Kellogg afirma que su libro está en armonía con los escritos de Ellen White y que puede sostenerse con declaraciones de los testimonios. Ellen White le dice que ha quitado la conexión de sus declaraciones y las interpretó de acuerdo con su propia mente. En una visión, Ellen White ve una plataforma reforzada por maderas sólidas, las verdades de la palabra de Dios. Alguien de gran responsabilidad en el trabajo médico dirigía a este hombre y a ese hombre para aflojar las maderas que sostenían esta plataforma. Ellen White le escribe a A.G. Daniels: tenga cuidado de cómo sostiene los sentimientos de este libro con respecto a la personalidad de Dios. Se me ha presentado que el escritor de este libro está en una dirección equivocada. Kellogg escribe una carta a Hay Butler. Por lo que puedo comprender la dificultad que es encontrada en The Living Temple, todo el asunto puede reducirse a la pregunta: ¿el Espíritu Santo es una persona? Usted dice no. Yo había supuesto que la Biblia dice esto por la razón que el pronombre personal él es usado hablando del Espíritu Santo. La hermana White usa el pronombre él y ha dicho en muchas citas que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Cómo el Espíritu Santo puede ser la tercera persona y no ser una persona en absoluto es difícil para mí de ver. Después del concilio, Daniels escribe a W.C. White sobre los cambios propuestos que Kellogg ha planeado para el libro. En cuanto a los planes del Dr. Kellogg para revisar y volver a publicar Templo Viviente, en poco tiempo había llegado a creer en la Trinidad y ahora podía ver con bastante claridad dónde estaba toda la dificultad. Ahora creía en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y su punto de vista era que Dios el Espíritu Santo y no Dios el Padre, que llenaba todo el espacio y todo ser viviente. Ellen White le escribe a Kellogg: no está del todo claro sobre la personalidad de Dios, que lo es todo para nosotros como pueblo. Prácticamente ha destruido al mismo Señor Dios. Ella predice además lo que sucederá en el futuro. El enemigo de las almas ha tratado de introducir la suposición de que una gran reforma iba a tener lugar entre los adventistas del séptimo día, y que esta reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que son los pilares de nuestra fe, y comprometerse en un proceso de reorganización. Si esta reforma se llevara a cabo, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la Iglesia remanente serían descartados. Nuestra religión sería cambiada. Los principios fundamentales que han sustentado el trabajo durante los últimos 50 años se considerarían un error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orden. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Ese mismo año, Daniels es nombrado presidente para los próximos 20 años. Ellen White escribe: estos principios son tan ajenos a los principios de Dios que Dios no puede bendecir a quienes los votan. E.J. Waggoner también objeta: es fundamental y diametralmente opuesto a los principios de organización establecidos en la Biblia. Percy Magan dice: son los mismos principios e introducidos de la misma manera que hace cientos de años cuando se hizo el papado. Jones afirma: esta propuesta de constitución es subversiva de los principios de organización que se nos dieron en la Conferencia General de 1897 y la de 1901. Esta sesión de la Conferencia General ha rechazado las recomendaciones de 1897 y 1901. En el mismo año muere Uriah Smith. El Dr. John Harvey Kellogg promueve las doctrinas trinitarias en Battle Creek, después de convertirse del panteísmo. Kellogg le pide a Jones que enseñe en el Battle Creek College. Waggoner se muda a Battle Creek. Ellen White le escribe: Satanás está trabajando sigilosamente, incansablemente para afectar tu caída a través de sus tentaciones engañosas. Espera llevarte a los laberintos del espiritualismo.
Un año más tarde, en 1904, Ellen White tiene una visión en la que el ángel les dice a John C. Wagoner: los sentimientos que has recibido en armonía con las teorías especiales presentadas en el libro Templo Viviente no son pura verdad. Hay una mezcla de verdad y error, separada completamente de los sentimientos seductores y desorientadores que corren a través del Templo Viviente. Ellen White tiene otra visión de Kellogg. El tema sobre el que estaba hablando era la vida y la relación de Dios con todos los seres vivos. En sus presentaciones disimuló un poco el asunto, pero en realidad estaba presentando, como de más alto valor, teorías científicas similares al panteísmo. Me sorprendió ver con qué entusiasmo se recibieron los sofismas y las teorías engañosas. La influencia de esta charla animó al orador a llamar a un consejo de nuestros hermanos en Battle Creek para un examen más detallado de estos sentimientos seductores. La rebelión y la apostasía están en el mismo aire que respiramos. La gran apostasía está funcionando hasta cierto punto y se convertirá en una oscuridad profunda como la medianoche, impenetrable como un saco de pelo. La oscuridad se volverá más densa en las mentes humanas después de que la verdad haya penetrado y haya sido rechazada. Durante los últimos 50 años, cada frase de la herejía ha sido traída a nosotros. Mensajes de todo orden y clase han sido instados a los adventistas del séptimo día para tomar el lugar de la verdad que, punto por punto, ha sido buscada por la oración, el estudio y testificada por el poder milagroso del Señor. Mucho de nuestro pueblo no se da cuenta de la firmeza con la que se han sentado los cimientos de nuestra fe. Mi esposo, el anciano Joseph Bates, padre Pierce, el anciano Hiram Edson y otros que eran aplicados, nobles y verdaderos estaban entre los que después del paso del tiempo en 1844 buscaron la verdad como un tesoro escondido. Cuando llegaron al punto en su estudio en el que dijeron no podemos hacer nada más, el Espíritu del Señor vendría sobre mí, me llevaría en visión y se me daría una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones sobre cómo debíamos trabajar y enseñar eficazmente. Así se dio luz que nos ayudó a entender las Escrituras con respecto a Cristo, su misión y su sacerdocio. Me fue aclarada una línea de verdad que se extiende desde ese momento hasta el momento en que entraremos en la ciudad de Dios, y di a los demás la instrucción que el Señor me había dado. En 1905, la sinopsis de nuestra fe de 28 principios fundamentales de 1889 se inserta de nuevo en el anuario de la Iglesia y continúa hasta 1914 sin cambios en las dos primeras doctrinas, el Padre y el Hijo. Ellen White confirma estos principios. Cada pilar que Él ha establecido debe ser fortalecido. Ahora no podemos abandonar los cimientos que Dios ha establecido. No podemos ahora entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostasía desde la verdad. Los últimos 50 años no han empañado ni una pizca o principio de nuestra fe, ya que recibimos las grandes y maravillosas evidencias que nos fueron aseguradas en 1844. Después del paso del tiempo no se cambia ni se niega ni una palabra. En ese mismo año muere Daniel Bourdeau. Ellen White dice que los escritos de los pioneros deben ser reproducidos. Dios me ha dado luz sobre nuestras publicaciones periódicas. Ha dicho que los muertos deben hablar. ¿Cómo? Sus obras les seguirán. Debemos repetir las palabras de los pioneros de nuestro trabajo, que sabían lo que costaba buscar la verdad como un tesoro escondido, y que se esforzaron por sentar las bases de nuestro trabajo. Avanzaron paso a paso bajo la influencia del Espíritu de Dios. Uno por uno, estos pioneros están muriendo. La palabra que se me ha dado es que se reproduzca lo que estos hombres han escrito en el pasado. Cuando los hombres traten de mover un alfiler o pilar de la fundación que Dios ha establecido por su Espíritu Santo, dejen a los hombres ancianos que fueron los pioneros en nuestra obra que hablen claramente, y dejen a aquellos que están muertos que hablen también, por la reimpresión de sus artículos en nuestras revistas. Recojan los rayos de la luz divina que Dios ha dado y ha dirigido a su pueblo paso a paso en el camino de la verdad. Esta verdad resistirá al paso del tiempo y las pruebas. Al cabo de 2 años, en 1907, la apostasía ya está aquí. Con la apostasía de J. H. Kellogg, Ellen White advierte: el tiempo de esta apostasía ha llegado. Se hará todo lo posible para poner en duda las posiciones que hemos ocupado durante más de medio siglo. Ese mismo año, el folleto de la Escuela de Entrenamiento Bíblico, edición de diciembre, fue publicado 5 años antes de la muerte de Ellen White, usando el término Trinidad. En la página 13, en la caja de preguntas, el Espíritu Santo se describe como uno de la Trinidad y representa plenamente a Dios y a Cristo y a la Trinidad. En 1912, la Review and Herald reimprime los principios originales con los 2 primeros sin cambios, un Dios y un Señor. En 1913, F.M. Wilcox publica un supuesto tracto trinitario y una cita de Ellen White, tomada del deseado de todas las gentes,
junto a él de 1898 para pintar una falsa imagen de la creencia en la Review and Herald, volumen 6, 9 de octubre de 1913, página 21. Wilcox despliega la Divina Trinidad, que incluye al Espíritu Santo como la tercera persona de la divinidad, bajo un concepto trinitario. Esto prepara el escenario para hacer la divinidad, usada exclusivamente por Ellen White, equivalente a la Divina Trinidad, de Wilcox. Esto es aparentemente una respuesta para contrarrestar la afirmación publicada por James Gray del Instituto Bíblico Moody de que los adventistas niegan la Trinidad. En 1915, Ellen White advierte de grandes cambios que tendrán lugar después de su muerte. Se me ha encargado decir a nuestra gente que no se da cuenta, que el diablo tiene un dispositivo tras otro y los lleva a cabo de maneras que no esperan. Las agencias de Satanás inventarán formas de hacer pecadores a los santos. Te digo ahora que cuando me dejen en paz habrá grandes cambios. No sé cuándo me tomarán, y deseo advertir a todos contra los árdides del diablo. Quiero que la gente sepa que les advertí completamente antes de mi muerte. Ese mismo año, Ellen White muere, y es enterrada junto a su marido, Jaime White. La sinopsis de nuestra fe, que son los principios fundamentales mayormente escrita por Jaime White en 1872 e insertada en el anuario de 1889 y nuevamente en los anuarios de 1905 a 1914, son ahora removidos del anuario de 1915 por un mero estadístico de la Conferencia General, Edson Rogers. Obviamente lo hizo tan pronto como la profeta viviente murió. Así, los principios fundamentales que los pioneros sostenían con gran unanimidad son quitados del camino, cumpliéndose la palabra de la profeta. Después de la muerte de Ellen White en 1915, empiezan a introducirse cambios en la iglesia organizada. En 1916, muere el anciano E.J. Wagoner y el Dr. David Paulson. En 1918, muere el anciano George E. Butler, el anciano James H. Morrison y el anciano W. H. Littlejohn. Al año siguiente, en 1919, la Conferencia de Biblia y Maestros se lleva a cabo en secreto con acalorada discusión. Algunos, en posiciones de liderazgo, prueban las aguas para ver si la doctrina de la Trinidad puede ser incorporada. Hay suficiente resistencia como para dejar la conversación para otro momento. El evento dura 5 semanas, del 1 de julio al 1 de agosto. 3 años más tarde, en 1922, Hudson Washburn escribe una carta abierta a Daniels, diciendo que la conferencia bíblica de 1919 fue la cosa más terrible que ha sucedido en la historia de esta denominación. Otra carta escrita por Washburn a Claude Holmes se publica en un folleto de 36 páginas llamado The Startling Omega and Its True Genealogy, la sorprendente Omega y su verdadera genealogía. Se distribuye en la Conferencia General de 1922. En este tratado menciona que la Universidad de Washington se ha convertido en un nido de crítica superior y culpa a Daniels y Prescott por todos los problemas teológicos. En ese mismo año muere el anciano Stephen N. Haskell, autor de muchos libros mejor vendidos y pionero adventista. En 1923 fallece el anciano Alonzo Trevor Jones y el anciano O.A. Johnson. Un año más tarde, en 1924, muere John Norton Longborough, el último de la primera generación de núcleo de pioneros. En 1926 se le pide a Leroy Fromm, quien es el primer secretario asociado y luego fue nombrado secretario de la Asociación Ministerial de la Conferencia General hasta 1950, que presente estudios sobre el Espíritu Santo en la sesión de la Conferencia General de Milwaukee. En preparación para sus estudios, Fromm revisó libros escritos por autores fuera de nuestra fe para referirse a sus escritos, ya que no podía encontrar en nuestra propia denominación escritos que se alinearan a su agenda. A la vez, se adopta la política de trabajo de la Conferencia General. La Iglesia Adventista del Séptimo Día se convierte en parte de las iglesias evangélicas. La política establece que reconocemos cada agencia que eleva a Cristo ante los hombres como parte del plan divino para la evangelización del mundo, y tenemos en alta estima a los hombres y mujeres cristianos de otras comuniones que se dedican a ganar almas para Cristo. Esto incluiría a la orden jesuita. Elena de White ha advertido: ¿este poder, cuyo registro durante 1000 años está escrito en la sangre de los santos, será ahora reconocido como parte de la Iglesia de Cristo? Este es el primer paso equivocado hacia las concesiones ecuménicas tomadas por la Conferencia General. En 1928 muere el anciano James Edson White, hijo de James White y Elena G. de White.
Ese mismo año, Leroy Fromm es invitado a presentar una serie de estudios sobre el Espíritu Santo en el Instituto Ministerial de la Unión Norteamericana. Después de las reuniones en el instituto, él dice: «No se puede imaginar cómo fui atacado por algunos de los antiguos porque presioné la personalidad del Espíritu Santo como la tercera persona de la divinidad». Elena White también había utilizado el término tercera persona de la divinidad, pero con connotaciones muy diferentes a las usadas por Fromm. Leroy Fromm, fundador de la revista Ministry, comienza a promover la versión bíblica American Revised Standard Version y degrada la Biblia King James a un estado no exacto y anticuado. Recorre los Estados Unidos promoviendo la Trinidad dominical a los ministros adventistas y escribe el libro The Coming of the Comforter, la venida del Consolador, un libro que apoya la doctrina de la Trinidad, que se publica a petición urgente de cientos de ministros que lo escucharon. En el libro, Fromm enfatiza fuertemente la personalidad del Espíritu Santo como un ser separado del Padre y del Hijo. El libro contiene muchas citas del espíritu de profecía, pero la interpretación es totalmente diferente a la enseñanza de los pioneros. En el mismo año, W. Prescott, quien fue educado por el secular Dartmouth College, escribe 11 artículos en el Signs of the Times, documentando la prueba de los eruditos dominicales de la inferioridad de la Biblia King James. La Biblia de los pioneros está siendo atacada y reemplazada por versiones modernas que no son tan exactas como la King James. La dirección de la Conferencia General adopta la Biblia American Revised Version, inspirada por los jesuitas de Roma, por encima de la Biblia autorizada de la King James Version, de los pioneros. Esta versión viene de eruditos que se basan en dos manuscritos, el Vaticano y el Sinaítico, Biblias de Estado de Constantino. Este es el segundo paso equivocado hacia el ecumenismo. Este paso ahora es posible con el fallecimiento del último pionero. En 1929 empieza la sanación de la herida mortal del papado. Se firma el Tratado de Letrán entre Italia y el Vaticano. Italia reconoce ahora el Estado de la Ciudad del Vaticano como un Estado independiente y acuerda dar a la Iglesia una compensación financiera por la pérdida de los estados papales. A.T. Robinson escribe un artículo, Un Dios y un Mediador, para la Review and Herald, citando 1 Corintios 15:28, dando la impresión de que el único Dios verdadero es solamente el Padre, así como Juan 17:3 menciona. Al año siguiente, la Conferencia General vota para publicar un manual de la Iglesia. En 1883, la sesión de la Conferencia General había votado no. También deciden que es hora de una nueva declaración de creencias fundamentales. Este es el tercer paso equivocado hacia el ecumenismo. Las actitudes han cambiado y se han vuelto más liberales. Las heridas teológicas se han curado. El último de los pioneros ha muerto y sus voces ya no se oyen. El liderazgo quiere cambiar las viejas doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día sobre la expiación final en el cielo, la naturaleza humana de Cristo, el lugar de las Escrituras y la profecía en la Iglesia y la doctrina de la Trinidad como la enseñan los evangélicos. Ellen White había advertido: en ningún caso la obra de Dios debe ser circunscrita por restricciones hechas por el hombre. Muchos de los ambiciosos planes y políticas que se han hecho no están respaldados por él. B.G. Wilkinson publica Our Authorized Bible Vindicated, nuestra Biblia autorizada reivindicada, que documenta los orígenes y la historia de la Biblia King James. La Conferencia General trata de descontinuar el libro y Wilkinson escribe un segundo libro en defensa de su posición, Respuestas a objeciones a nuestra autorizada Biblia King James. Ya en 1931 se publica el anuario con la nueva declaración de creencias. Se publica sin voto ni autoridad. El presidente de la Conferencia General, C.H. Watson, es votado con la autoridad de seleccionar un comité de 4 hombres del que es miembro, para preparar una declaración para su publicación en el anuario. Los 4 son el secretario adjunto de la Conferencia General, M.E. Kern, el editor de la revista, F.M. Wilcox, el director de la revista y del Herald, E.R. Palmer, y el presidente de la Conferencia General, C.H. Watson. Francis McClellan Wilcox, editor de la Review and Herald durante 33 años, redacta en solitario la nueva declaración de creencias con 22 creencias fundamentales con la aprobación del comité y la pasa a Edson Rogers, estadístico de la Conferencia General de 1903 a 1941, quien la coloca en el anuario de 1931. Los dos principios fundamentales de James White y Uriah Smith de los anuarios de 1872, 1874, 1889 hasta 1914 son cambiados. Estos afirman en parte que hay un solo Dios presente en todas partes por su representante, el Espíritu Santo, en la creencia número 1, y que hay un Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, que tomó sobre él la naturaleza de la semilla de Abraham para la redención de nuestra raza caída,
en la creencia número 2. El anuario de 1931 ahora dice que la divinidad o Trinidad consiste en el Padre Eterno, el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno y el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. A la vez, se iguala al Hijo con el Padre, pasando de ser el Hijo engendrado del Padre, tal y como creían los pioneros y Ellen White, a ser coigual con el Padre, aunque posteriormente aún aparecen elementos y frases en escuelas sabáticas donde el Hijo es engendrado del Padre. El cambio no es drástico, sino que se va degradando con el tiempo. Las creencias que antes se basaban en 1 Corintios 8:6 son arrancadas del anuario y cambiadas a la doctrina de la Trinidad, poniendo en igualdad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, bajo la bandera de un único Dios, 16 años más tarde de la muerte de Ellen White. Entre los puntos que se eliminan completamente de los principios fundamentales de 1872, 1874, 1889 se encuentran la profecía como parte de la revelación de Dios al hombre. La historia del mundo cumple la profecía de la Biblia y el papado, hombre de pecado, cambió el sábado. Leroy Fromm afirmará más tarde que hubo consenso porque nadie se quejó. No menciona que la Iglesia no estaba al tanto de esta acción. El presidente Watson lo sabe, pero no busca tomar una acción oficial. Así pues, la declaración de creencias se añade no por aprobación de la Conferencia General, sino de común acuerdo y se acepta sin impugnación. El punto de vista pionero sobre la naturaleza humana de Cristo después de la caída se cambia a una naturaleza humana. A la vez, la obra de Cristo de la expiación final en el lugar santísimo desde 1844 se omite y ahora se reemplaza con la expiación que se completa en la cruz. Viviendo ahora Cristo para hacer intercesión por nosotros y la limpieza del santuario que implica la obra de borrar los pecados se reemplaza ahora con solo una obra de juicio. Ahora, la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene una nueva declaración sobre la Trinidad, un nuevo Cristo con una naturaleza humana ambigua, pero que camina a pasos agigantados hacia una naturaleza no caída, y una nueva expiación final que se completó en la cruz en lugar de terminar en el lugar santísimo del cielo. Estos cambios doctrinales colocan a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en armonía con las iglesias dominicales de Babilonia y hacen posible los lazos ecuménicos con otras denominaciones. Para fundamentar estas nuevas doctrinas apóstatas se adopta una nueva Biblia, la American Revised Version, ahora aprobada por el Papado. A la vez, se han publicado periódicos, tratados y libros sobre las tres personas de la divinidad, la eterna preexistencia y completa deidad de Cristo y la personalidad del Espíritu Santo por Leroy Fromm, destruyendo la verdadera deidad compuesta por el Padre Eterno y su Hijo engendrado, nacido del Padre que creían nuestros pioneros. En 1932 se publica el primer manual de Iglesia, con los 22 artículos de creencias fundamentales, a pesar de la objeción de Hay Butler de tener un manual de Iglesia en 1883. Ahora la Iglesia tiene un credo oficial por primera vez. En 1861, James White advirtió: hacer un credo es preparar las apuestas y abrir el camino a todo avance futuro. Dicen virtualmente que el Señor no debe hacer nada más de lo que se ha marcado en el credo. Un credo y los dones espirituales se oponen directamente entre sí. La Biblia es nuestro credo. Rechazamos todo en la forma de credo humano. 3 años más tarde, en 1935, muere A.G. Daniels, uno de los hombres clave en la apostasía. H.W. Carr escribe una carta al hijo de Ellen White, Willie White, preguntando acerca de la naturaleza del Espíritu Santo como promovido por algunos de los líderes siendo otra persona separada del Padre y del Hijo. Parte de la respuesta de Willie White es: las declaraciones y los argumentos de algunos de nuestros ministros en su esfuerzo para demostrar que el Espíritu Santo era un individuo como lo son Dios el Padre y Cristo, el Hijo Eterno, me han dejado perplejo y a veces me han entristecido. Un maestro popular dijo: podemos considerarlo a él, el Espíritu Santo, como el tipo que está aquí abajo dirigiendo las cosas. En 1936, la Comisión de la Escuela Sabática de la Conferencia General publica una serie de estudios de las lecciones de la Escuela Sabática para la Iglesia, comenzando con el cuarto trimestre de 1936 hasta el segundo trimestre de 1938, que tiene como objetivo mostrar al mundo lo que los adventistas del séptimo día creen oficialmente, y supuestamente mostrar que la Iglesia todavía mantiene la posición de los pioneros adventistas sobre la naturaleza de Dios y de Cristo. A finales de 1935, el Comité de la Conferencia General vota a 6 hombres, incluyendo a F. M. Wilcox y M. E. Kern, para sentarse con el Comité de Lecciones del Departamento de Escuela Sabática, cuando ellos compilan los estudios sobre las doctrinas esenciales de la Biblia. Los estudios aplican el lenguaje trinitario a la creencia no trinitaria, en efecto, reinterpretándolo sutilmente en términos trinitarios. En la tercera semana de la lección del cuarto trimestre de 1936, bajo el título La Divinidad,
La palabra Trinidad se utiliza dos veces, una como título y otra como subtítulo. Bajo el título de Trinidad afirman que tres poderes obraron en la obra de la creación, y que el nombre de Dios se usa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una especie de nombre de familia celestial. Estos tres constituyen la divinidad. Luego, bajo el título Unidad de la Divinidad, declaran: el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, por lo tanto, los tres viven juntos y los tres son uno. La única otra vez que la palabra Trinidad se menciona de nuevo es en la lección 10, que dice: puesto que la Divina Trinidad está compuesta por tres personas, se establece una relación personal entre la divinidad y el bautizado. No se dice nada más sobre la palabra Trinidad, y no se utiliza la frase doctrina de la Trinidad, pero se están transmitiendo sutilmente las insinuaciones de la misma. El tiempo y la muerte son necesarios para cambiarlo a una creencia no nacida para apoyar la falsa afirmación de que Cristo no pudo ser engendrado y sin embargo ser plenamente Dios en su preexistencia. Elena de White creía que Cristo era verdaderamente engendrado y aún así Dios, pues dijo en 1905: el Señor Jesucristo, el Hijo unigénito del Padre, es verdaderamente Dios en infinitud, pero no en la personalidad. También dijo: el Padre Eterno, el que no cambia, dio a su único Hijo engendrado, rasgado de su seno. Siguió: Cristo fue el único Hijo engendrado de Dios, y Lucifer, ese ángel glorioso, se levantó en una guerra por el asunto, hasta que tuvo que ser arrojado a la tierra. Añadió: el hecho que los ángeles caídos querían ocultar era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. Y confirmó: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, no un hijo por creación como los ángeles, ni un hijo por adopción como los pecadores arrepentidos, sino un hijo engendrado a la expresa imagen del Padre. La lección de escuela sabática del cuarto trimestre concluye correctamente con respecto a la preexistencia de Cristo, que, por lo tanto, no fue parte de la creación, sino que fue engendrado por el Padre en los días de la eternidad y fue Dios él mismo. En la sección relativa de la deidad de Cristo, la lección reconoce acertadamente que Cristo como Hijo engendrado ha heredado el nombre de Dios y por lo tanto puede ser llamado Dios con toda razón. Hasta la fecha, los escritos de Ellen White no han cambiado las creencias de la Iglesia acerca de la preexistencia de Cristo como el verdadero divino Hijo de Dios de una forma completa, aunque en las doctrinas ya hay indicios del cambio que se producirá más adelante. También en este punto, el Espíritu Santo todavía no es oficialmente considerado como una persona divina exactamente como Dios y Cristo son personas. La lección dice: por lo tanto, el Padre envía el Espíritu en nombre del Hijo, es decir, como el representante del Hijo. El Espíritu procede del Padre, para hacer su trabajo en la tierra, por lo tanto, el Padre envía el Espíritu, y el Hijo envía el Espíritu. El Hijo habla lo que el Padre le da a hablar, y el Espíritu habla lo que el Hijo le da a hablar. El Espíritu es ambos, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Benjamin Wilkinson responde a una carta del Dr. T.S. Tethers diciendo: respondiendo a su carta del 13 de octubre sobre la doctrina de la Trinidad, diré que los adventistas del séptimo día no aceptan y nunca han aceptado la oscura, misteriosa y católica doctrina de la Trinidad. En 1937 muere Willie C. White, hijo de James White y Elena White. 2 años más tarde, en 1939, W. Prescott predica un sermón en la iglesia de Tacoma Park, donde dice que la Escritura claramente implicaba la doctrina de la Trinidad y que hay 3 personas en la divinidad, pero están tan misteriosa e indisolublemente relacionadas entre sí que la presencia de una equivale a la presencia de la otra. El anciano Hudson S. Washburn protesta por lo que oye y ve que sucede en la iglesia por medio de una carta al presidente de la Conferencia General, J. L. McElhaney, en contra de la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es una cruel monstruosidad pagana que remueve a Jesús de su verdadera posición como divino Salvador y mediador. Es verdad que nosotros no podemos medir o definir la divinidad, está más allá de nuestro finito entendimiento, pero en este tema de la personalidad de Dios, la Biblia es muy simple y clara. El Padre, el anciano de días, es sin principio, eterno. Jesús fue nacido del Padre. Jesús, hablando por el salmista, dice: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Otra vez, en Proverbios 8 leemos: Jehová me poseía en el principio, antes de los abismos fui engendrada, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. El Hijo declara que él fue engendrado, procreado, nacido de su padre, Jehová. Satanás tomó la idea pagana de un monstruo de 3 cabezas, con la deliberada intención de despreciar la divinidad,
lo ha tejido en el romanismo como nuestro glorioso Dios, una invención imposible y absurda. Esta monstruosa doctrina trasplantada del paganismo de la Iglesia romana papal procura meter su mala presencia en las enseñanzas del mensaje del tercer ángel. La entera doctrina de la Trinidad es completamente extraña a toda la Biblia y a las enseñanzas del espíritu de profecía. La revelación no da ni la más leve señal de ella. Esta monstruosa idea pagana no tiene lugar alguno en todo el libre universo de nuestro bendito Padre Celestial y de su Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. La pagana doctrina católica del domingo como día de reposo es tan sagrada como la pagana doctrina católica de la Trinidad. Los adventistas del séptimo día afirman creer en la palabra de Dios como la autoridad suprema y afirman haber salido de Babilonia, haber renunciado para siempre a las vanas tradiciones de Roma. Si volviéramos a creer en la inmortalidad del alma, el purgatorio, el infierno eterno y en el descanso dominical, ¿sería algo menos que apostasía? Si en cambio salteamos sobre todas estas menores doctrinas secundarias y aceptamos y enseñamos la doctrina raíz, central y principal del romanismo, la Trinidad, y enseñamos que el real Hijo de Dios no murió, aunque nuestras palabras parezcan ser espirituales, ¿es esto algo menor que una apostasía? ¿No es esta la mismísima omega de las apostasías? No importa cuán amables o hermosos o aparentemente profundos sus sermones o artículos pueden ser, cuando un hombre comienza a enseñar la doctrina católica pagana de la Trinidad, y de esa forma niega que el Hijo de Dios murió por nosotros, ¿es un verdadero adventista del séptimo día? ¿Es un verdadero predicador del Evangelio? Y cuando muchos lo consideran como un gran maestro y se aceptan sus teorías no bíblicas, absolutamente contrarias al espíritu de profecía, es el tiempo en que los centinelas deben hacer sonar la alarma de advertencia. Ya en 1941, el Comité de la Conferencia General vota que la declaración de creencias se haga disponible en forma de folleto y se publique oficialmente como nuestra declaración de fe aceptada. El comité también aprueba un pacto de bautismo o voto uniforme en forma de certificado, basado en la ahora generalmente aceptada Declaración de Creencias Fundamentales de 1931. El voto bautismal con palabras trinitarias es formulado por 13 hombres liderados por Prescott. Llaman al Padre la primera persona, a Jesús la segunda persona y al Espíritu Santo la tercera persona. La palabra Trinidad no se usa. Entre 1941 y hasta 1944, las copias del himnario Christine Song, Cristo en la canción, e Hymns and Tunes, himnos y melodías, se piden ser regresados a las conferencias para quemarlas y así poder reemplazarlas por un nuevo himnario de iglesia con influencia trinitaria. Esto ocurrió bajo las órdenes de Roy Alan Anderson. En 1943, John Harvey Kellogg, el miembro clave de la apostasía alfa, muere, después de seducir a muchos a su herejía. Al año siguiente, en 1944, el comité remueve las 18 declaraciones no trinitarias del libro de Uriah Smith, Pensamientos sobre Daniel y el Apocalipsis, en un intento de encubrir la historia. Eliminan cada porción que decía que Cristo fue engendrado por el Padre. W. Prescott y otros cambian el significado del continuo en el mensaje de los 2300 días. También se hacen cambios en los libros del espíritu de profecía, como el cambio de minúsculas a mayúsculas para tercera persona. Ese mismo año se publica La verdad triunfante de Benjamin G. Wilkinson, un estudio exhaustivo de la historia de la Iglesia de Dios en el desierto. Contiene fuertes declaraciones contra la doctrina de la Trinidad. Leroy Fromm está enfadado y ordena la destrucción de las planchas originales de la prensa impresa para que el libro no pueda ser reimpreso. También muere W. Prescott, uno de los hombres clave en la apostasía. En 1945, Leroy Fromm publica una compilación de citas de Ellen White en la revista Ministry Magazine para dar crédito a la eternidad de Cristo. La comprensión de ella en este uso era muy diferente a la de él. En 1946, los líderes vuelven a pedir un comité de 4 para hacer una declaración de las creencias oficiales. Sin embargo, es de nuevo escrita individualmente por F.M. Wilcox a través de una declaración de creencias sobre la Trinidad, originalmente escrita en 1931 por él y puesta extraoficialmente en el anuario. Ese mismo año se compila el libro El Evangelismo, con el uso cuidadoso y calculado de ciertas declaraciones de Ellen White. Muchas ni siquiera son oraciones completas. Todo eso para pintar un cuadro de ella supuestamente trinitario. Esta recopilación es hecha por Leroy Fromm, Roy Alan Anderson y la señorita Louise C. Closer, bajo el estímulo del anciano Branson. Con la intención de engañar, Fromm coloca estas citas de Ellen White en su libro El Evangelismo, bajo el título Malas representaciones de la divinidad, donde ella había dicho tercera persona, 3 grandes poderes y trío celestial, añadiendo el subtítulo Los 3 dignatarios eternos de la Trinidad.
Al leer las declaraciones bajo tal encabezamiento, se da un sutil mensaje, pero todo esto de hecho se refiere al Espíritu de Cristo y no a otro ser. Ella misma había escrito: estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente, por lo tanto, convenía a sus discípulos que él los dejase y fuese al Padre y enviase el Espíritu Santo como su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es él mismo despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Santo Espíritu, como el omnipresente. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto hace referencia a la omnipresencia del Espíritu de Cristo, llamado el Consolador. Así es como Fromm finalmente logró llevar a toda la Iglesia Adventista a aceptar la Trinidad. Ese mismo año, la sesión de la Conferencia General vota que todas las revisiones posteriores del Manual de la Iglesia deben ser aprobados por adelantado por la Conferencia General en la sesión mundial. La Conferencia General, después de ser condicionada por 27 años y una nueva generación de miembros que entraron en la Iglesia durante esos 27 años que no conocían nada más que la Trinidad, vota para retener el voto bautismal de 1931 oficialmente. Luego votan que los cambios en el voto bautismal solo pueden ser hechos por los delegados de la Conferencia General en sesión oficial. La Trinidad está ahora protegida por la necesidad de un voto de toda la Iglesia en sesión. Todo el ministerio y los miembros del mundo ahora creen que la Trinidad es verdadera. Al año siguiente, en 1947, Charles S. Longrake escribe el artículo 17, La deidad de Cristo, aclarando la posición original de la Iglesia Adventista del Séptimo Día sobre la divinidad, un artículo no trinitario, sometiéndolo a la Bible Research Fellowship, fraternidad de investigación bíblica, para su discusión. Esta sería una de las últimas mayores resistencias que quedan en la Iglesia en las próximas décadas. En 1948, el Concilio Mundial de Iglesias se instituye formalmente en Ámsterdam, Holanda. Al año siguiente, en 1949, las lecturas de la Biblia para el Círculo del Hogar son revisadas por D.E. Ribuk, en un intento de eliminar cualquier declaración no trinitaria, arriana o semi-arriana. Roy Alan Anderson también tuvo su influencia en esto. En 1950 muere Herbert Camden Lassey, uno de los primeros hombres en aceptar la doctrina de la Trinidad. Ese mismo año, los ancianos R.J. Whelan y D.K. Short escriben una tesis para la Conferencia General, titulada 1888 Reexaminado. Esto es finalmente rechazado con las discusiones en curso hasta 1961. Esta es una forma de corrección para la Iglesia a través de la autoexaminación y el regreso a la verdad. En 1951, el Manual de la Iglesia se publica respaldando los sentimientos trinitarios tanto en las creencias fundamentales como en los votos bautismales. Una cosa a tener en cuenta es que mientras que la expresión Trinidad o Divinidad se definía como formada por el Padre, Jesús y el Espíritu Santo, las tres personas no se definían necesariamente como un solo Dios, como lo son ahora. Además, mientras que la instrucción doctrinal para el candidato de bautismo ciertamente parece afirmar la posición trinitaria de la Iglesia durante este tiempo, los votos bautismales 1 y 2 siguen siendo no tan explícitamente trinitarios hasta que fue enmendado en el Manual de la Iglesia de 1990. Un año más tarde, en 1952, un libro llamado Principles of Life, Principios de la Vida, se le coloca derechos de autor e impreso en 1956. Ha sido usado por los niños de escuela como su libro de estudio de las doctrinas bíblicas. Un párrafo dice: aunque Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo son tres seres separados y distintos, sin embargo son uno en naturaleza, en carácter, en propósito, trabajando en una relación tan estrecha como para ser uno. Este libro de estudio utiliza la cita de Patriarcas y Profetas, página 12, para referirse al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, cuando la cita habla clara y únicamente del Padre y del Hijo. La misma cita en el principio del párrafo dice: el soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica, tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados, refiriéndose claramente al Verbo, a Cristo. En 1955 muere el anciano Hudson S. Washburn, uno de los últimos vínculos de conexión con la verdad. Ese mismo año y hasta 1956 se realizan unas conferencias evangélicas que tienen lugar entre la Conferencia General, representada por Fromm,
Anderson, Reed y Unruh, y los evangélicos Walter Martin y Donald Barnhouse, editor de la revista Eternity. ¿Son los adventistas una secta? Esa fue la pregunta de los evangélicos. La doctrina de la Trinidad es uno de los primeros temas discutidos. Se hacen concesiones sobre la expiación y la humanidad de Cristo. La naturaleza de Cristo fue cambiada a la de Adán antes de la caída. La enseñanza de la expiación fue cambiada a completada en la cruz, en lugar de comenzando en la cruz. Estos cambios fueron requeridos por las denominaciones protestantes para que la Iglesia Adventista del Séptimo Día fuera clasificada como una iglesia cristiana evangélica en lugar de un culto o secta. La Iglesia Adventista del Séptimo Día se somete a las hijas de Babilonia por temor a ser etiquetadas como un culto, y rechaza los escritos del Espíritu de Profecía porque no reflejan la teología adventista de ese momento. Durante años, la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue etiquetada como una secta porque sus creencias se destacaban del resto del protestantismo. Ellen White advirtió en 1894 que no se debe tender un puente sobre el abismo que separa a los hijos de Dios de los hijos de las tinieblas. Sin embargo, esto no se tiene en cuenta. Donald Barnhouse escribe en su revista Eternity: inmediatamente se percibió que los adventistas estaban negando enérgicamente ciertas posiciones doctrinales que se les habían atribuido anteriormente. Los adventistas específicamente repudian cualquier enseñanza de ministros o miembros de su fe que hayan creído, proclamado y escrito cualquier asunto que los clasifique entre los arrianos. En 1957, Questions on Doctrine, Preguntas sobre Doctrina, se publica después de esas reuniones. Un libro pro Trinidad escrito por Leroy Fromm, W. E. Reed, Roy Alan Anderson y T. E. Unruh. Eso es para emparejar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día con el mundo protestante y evangélico, para ser aceptos y no ser etiquetados como culto o secta. La Iglesia declara la unidad con las denominaciones protestantes caídas. Somos uno con nuestros compañeros de las denominaciones cristianas en los grandes fundamentos de la fe una vez entregada a los santos. Ese mismo año, la Iglesia Adventista del Séptimo Día se une al Concilio Mundial de Iglesias. Ellen White había advertido previamente: es un grave error por parte de aquellos que son hijos de Dios tratar de salvar el abismo que separa a los hijos de la luz a los hijos de las tinieblas al ceder los principios, al comprometer la verdad. Al año siguiente, en 1958, muere Charles S. Longlake, un defensor de la libertad religiosa, un autor que defendió los puntos de vista originales de los pioneros dentro del adventismo. En 1959, el presidente de la Conferencia General destruye un libro histórico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con el título de El Testigo Viviente. Este fue el momento en que la Iglesia Adventista, patrocinada por la Conferencia General, negoció con tres doctrinas vitales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día: la verdad acerca de la deidad, la naturaleza humana de Cristo y su obra final de la expiación en el santuario celestial. Estas verdades fueron negociadas con los líderes protestantes a cambio de su declaración, la de los protestantes, de que la Iglesia Adventista del Séptimo Día no era ya más una secta, sino una verdadera iglesia cristiana. Los líderes de la Conferencia General reemplazaron esas tres doctrinas con tres vinos fermentados de Babilonia: la Trinidad, un ser que se manifiesta como tres personas, un Jesús católico en carne inmaculada, y la no expiación final en el lugar santísimo del santuario celestial. En relación al libro El Testigo Viviente, publicado en 1959 por el editor de la Pacific Press, Richard Lewis, contiene 47 de los más importantes artículos elegidos del periódico Señales de los Tiempos en un lapso de 100 años. El artículo principal fue escrito por Jaime White, que contenía una lista de 25 doctrinas que eran sostenidas por los adventistas del Séptimo Día, con gran unanimidad en 1874, cuando él escribió el artículo. Estas son las dos primeras doctrinas en la lista de Jaime White de 1874. 1. Que hay un solo Dios, presente en todas partes por su representante, el Espíritu Santo. 2. Que hay un solo Señor, Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, que tomó sobre sí la naturaleza caída de la simiente de Abraham para la redención de nuestra raza caída, que ascendió a lo alto para ser nuestro único mediador en el santuario en el cielo, donde, con su propia sangre, Él hace expiación por nuestros pecados, cuya expiación hasta el momento que se había llevado a cabo en la cruz no era más que la ofrenda del sacrificio. Es la última parte de su obra como sacerdote según el ejemplo del sacerdocio levítico, que anunciaba y prefiguraba el ministerio de nuestro Señor en el cielo. Las dos primeras declaraciones en la lista de 1874 contenían las tres doctrinas que la Iglesia Adventista del Séptimo Día acababa de repudiar públicamente en la revista protestante Eternity en 1956. A pesar de que algunos libros de El Testigo Viviente
Ya estaban en los estantes de las casas publicadoras de los libros y Biblias adventistas. El presidente de la Conferencia General, el pastor Figur, ordenó que fuesen destruidos. Algunos libros que habían sido enviados por correo también fueron destruidos. Más tarde, Figur dejó que algunos libros revisados fuesen reproducidos solo después que él reemplazara los 2 párrafos del artículo de Jaime White con una nota de página que hizo parecer que la Iglesia Adventista del Séptimo Día realmente creía diferente. 2 años más tarde, en 1961, durante la reunión en Nueva Delhi, el Consejo Mundial de Iglesias declara: el CMI es una comunidad de iglesias que aceptan a nuestro Señor Jesucristo como Dios y Salvador. Rápidamente esta frase dio lugar a cuestionamientos y peticiones de una explicación más clara, una expresión más explícita de la fe trinitaria y una referencia específica de las Sagradas Escrituras. El resultado fue un replanteamiento, aprobado por la Tercera Asamblea, que sigue aún en pie, una comunidad de iglesias que confiesan al Señor Jesucristo como Dios y Salvador conforme a las Escrituras, y por lo tanto tratan de cumplir juntos su vocación común para la gloria del único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta fórmula sería una base como punto de referencia para los miembros del CMI. Al año siguiente, en 1962, comienza a celebrarse el Concilio Vaticano II, que concluye en 1965. La Iglesia romana se reposiciona en relación con el mundo moderno. Se producen grandes cambios en la Iglesia católica, pero la intención sigue siendo la misma. El escenario final está establecido para que la contrarreforma de la orden jesuita se apodere de todas las iglesias protestantes, inclusive la adventista. Ese mismo año, el Concilio Mundial de Iglesias incorpora la doctrina de la Trinidad como requisito previo para ser miembro y se convierte en la principal organización ecuménica. El Anuario Adventista de 1962 reimprime la declaración de su fe sustancialmente en la misma forma en que apareció por primera vez en 1931. En 1965, Bernard Seton insta a la Conferencia General a revisar nuestras creencias fundamentales. Varios de nuestros líderes acababan de viajar a Ginebra, Suiza, para entablar negociaciones para un contacto más estrecho con la sede central del Concilio Mundial de Iglesias. Bert Beverly se convierte en el enlace ecuménico de la Iglesia Adventista con otras denominaciones. En 1968 muere el anciano Benjamin G. Wilkinson, después de 76 años de servicio activo en la Iglesia. Este pionero del adventismo habló en contra de la nueva doctrina de la Trinidad hasta su muerte. En Uppsala, Suecia, el Concilio Mundial de Iglesias admite como miembros de pleno derecho a los representantes de las iglesias no miembros, entre las que se encuentra la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 2 años más tarde, en 1970, Bert B. Beach es elegido como secretario general de la Conferencia Anual de Secretarios de las Comuniones Cristianas Mundiales, que representa alrededor de 2.000 millones de cristianos y abarca más iglesias que cualquier otra organización. Él mantendría este puesto hasta el 2003. En 1971 se publica Movement of Destiny, de Leroy Fromm. Fromm admite las alteraciones hechas desde 1931 a las obras estándar para corregir puntos de vista erróneos sobre la divinidad, para hacerlas trinitarias. Su relato histórico dice que comenzamos como semi-arrianos, pero nos elevamos constantemente hasta convertirnos en un fuerte movimiento, capaz de ocupar nuestro lugar entre las principales denominaciones protestantes. Junto con ellos profesamos de todo corazón la doctrina de la Trinidad y la plena deidad de Cristo. También hace otras admisiones que incluyen acudir a autores que guardan el domingo para crear el material incluido en su libro, La venida del Consolador, que fue publicado en 1928. Ese mismo año, los principios y provisiones del adventismo se alteran en los libros Seventh-day Adventist Answer, Respuesta de los Adventistas del Séptimo Día, Questions on Doctrine, Preguntas sobre Doctrina, y Movement of Destiny, Movimiento del Destino. La posición pionera de los adventistas sobre las personalidades divinas y la naturaleza humana de Cristo también se cambian y se omiten las publicaciones de los adventistas del Séptimo Día. En 1973, Bert B. Beach, secretario de la División de Europa del Norte y África Occidental, entre otros, trabajan para la aceptación de ser uno con el mundo al unirse como miembro del Concilio Mundial de Iglesias. Beach es coautor de un libro con Lucas Bisher, secretario del CMI, titulado So Much in Common Between the World Council of Church and the Seventh-day Adventist Church, tanto en común entre el Concilio Mundial de Iglesias y la Iglesia Adventista del Séptimo Día, publicado por el CMI, en Ginebra, Suiza, en 1973, diciendo:
Las iglesias miembros del Concilio Mundial de Iglesias y Adventistas del Séptimo Día están de acuerdo con los artículos fundamentales de la fe cristiana como se establece en los 3 símbolos antiguos, credos, Apostolicum, Nicaeno Constantinopolitum y Athanasium. Este acuerdo encuentra su expresión en la aceptación incondicional de las doctrinas de la Trinidad y las 2 naturalezas. Ellen White había advertido que es un grave error por parte de los que son hijos de Dios el buscar hacer un puente sobre el golfo que los separa de los hijos de las tinieblas cediendo el principio, comprometiendo la verdad. En 1974 muere Leroy Fromm, el hombre clave en la apostasía omega. En 1976, Neil Wilson, presidente de la división norteamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, padre de Ted Wilson, actual presidente de la Conferencia General, da esta declaración jurada en el caso legal Silver-Tobler, que involucra a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Aunque es cierto que hubo un periodo en la vida de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el que la denominación adoptó un punto de vista claramente anticatólico romano y el término jerarquía se utilizó en un sentido peyorativo para referirse a la forma papal de gobierno de la Iglesia, esa actitud por parte de la Iglesia no fue más que una manifestación de antipopularidad generalizada entre las denominaciones protestantes conservadoras en la primera parte de este siglo y la última parte del siglo anterior, y que ahora ha sido relegada a un montón de basura histórica en lo que respecta a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Elena White advirtió en 1894: es una iglesia reincidente que disminuye la distancia entre ella y el papado. En 1977, el Papa Pablo VI premia a Bert B. Beach por su libro con una audiencia privada en el Vaticano. Beach presenta al Papa un libro y un medallón de oro que confirma la amistad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día con el Vaticano. El medallón es un testimonio grabado de la validez de los 10 mandamientos. Mientras que los otros mandamientos se representan simplemente como números romanos, las palabras del cuarto, recuerda el día de reposo para santificarlo, están escritas. Beach representa a la Iglesia Adventista del Séptimo Día Mundial en una entrevista en la radio del Vaticano refiriéndose al Papa como Santo Padre, cuando Ellen White ha advertido claramente: aquí se nos enseña que el hombre finito no debe ser colocado donde Dios debería estar. No debe ser honrado como un Dios ni ser sometido. Adora al que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. El hombre de pecado es adorado en la persona del Papa y su representante, el cardenal. Pero Dios no ha dado este poder para Papa o prelado. Dios no considera al Papa como algo más que un hombre que está representando en nuestro mundo el carácter del hombre de pecado, representando en sus afirmaciones ese poder y autoridad que Satanás reclamó en las cortes celestiales. En 1979, W. Duncan Eva y Bernard Seton están trabajando detrás de las escenas para mover una agenda para adoptar una nueva declaración de creencias fundamentales. El borrador de la revisión se envía a los teólogos de la Universidad de Andrews para que la preparen para el momento de mayor audiencia en la sesión mundial de abril de 1980. Anteriormente, en 1946, un comité había presentado una acción que hacía casi imposible cambiar cualquier declaración de creencias, pero ese obstáculo fue superado y ahora se está avanzando. Ya en 1980, la Conferencia General Mundial en sesión, Dallas, Texas, vota oficialmente para aceptar la doctrina de la Trinidad como parte de las 27 creencias fundamentales de los adventistas del Séptimo Día. El 23 de abril de 1980 se publicó el número de la revista adventista en el que se detallaban los debates sobre la formulación de las nuevas creencias fundamentales. Neil C. Wilson declara: durante algún tiempo hemos estado considerando un refinamiento de nuestra declaración de creencias fundamentales. Creo que tienen ese documento en sus manos. Sin duda ustedes han hecho tantos estudios como oración. Hemos escuchado una variedad de rumores interesantes. Se dice que algunos entienden que los líderes de la Iglesia quieren destruir completamente los cimientos de la Iglesia y poner a la Iglesia en un curso que no sería bíblico, contrario a la tradición del pasado y al adventismo histórico. Mis compañeros delegados, no hay nada que esté más lejos de la verdad. También hemos oído que cada vez que tocamos la Declaración de Creencias Fundamentales estaríamos introduciendo la Omega, la confusión final de las posiciones teológicas y doctrinales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Les sugiero que esta es también una declaración muy desafortunada. Sigue. Hay otros que creen saber por qué se hace esto. Creen que se está preparando como un garrote para golpear a alguien en la cabeza, para tratar de meter a la gente en un concepto estrecho de la teología, sin dejar ninguna oportunidad para la interpretación individual de la profecía o cualquier punto de vista individual con respecto a la teología o ciertas áreas de la doctrina.
Esto también es desafortunado, porque nunca ha sido ni es la intención de ningún estudio que se haya dado a la Declaración sobre las creencias fundamentales. Algunos académicos, teólogos y otros han expresado el temor de que esta declaración se estaba elaborando para que la Iglesia pudiera confrontarlos con una lista de verificación para determinar si deberían ser descalificados para enseñar en una de nuestras instituciones de educación superior. Es muy trágico cuando este tipo de rumores comienzan a desarrollarse. Al aprobar oficialmente la doctrina de la Trinidad como creencia fundamental de los adventistas del séptimo día, la denominación ha declarado públicamente al mundo que sigue los pasos de las hijas de la Iglesia Católica Romana, cuyo pilar central es la doctrina de la Trinidad. Por lo tanto, la Iglesia Adventista del séptimo día ha dejado la misión original, la de proclamar el mensaje de los tres ángeles, del llamado de Dios y el firme fundamento de nuestra fe, principios fundamentales que se basan en una autoridad incuestionable. Ya no se puede considerar a la actual Iglesia Adventista del séptimo día como el remanente de su semilla, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, sino que ahora es simplemente un nuevo movimiento falsificado, como profetizó Ellen White en 1903. Ese mismo año, el ex sacerdote jesuita Alberto Rivera afirma que todas las iglesias principales fueron tomadas bajo el control de Roma en 1980. En 1981, Neil C. Wilson, presidente de la Conferencia General, anuncia que la Iglesia ha adoptado oficialmente la doctrina de la Trinidad, que es ahora el número 2 de las 27 creencias fundamentales de la Iglesia. Declara ante la Iglesia Adventista del séptimo día que hay otra organización universal y verdaderamente católica, la Iglesia Adventista del séptimo día. La Adventist Review del 30 de julio de 1981 se publica un número especial sobre doctrinas bíblicas. La doctrina de la Trinidad se explica un año después de ser votada como doctrina oficial. Dice, si bien ningún pasaje de las Escrituras declara formalmente la doctrina de la Trinidad, los escritores de la Biblia lo asumen como un hecho y lo mencionan varias veces. Solo por la fe podemos aceptar la existencia de la Trinidad. El concepto de la Trinidad, es decir, la idea de que los tres son uno, no se establece explícitamente, sino que solo se supone. En 1982, la Iglesia Adventista del séptimo día firma el documento BEM, Bautismo, Eucaristía y Ministerio. Se están haciendo grandes esfuerzos a fin de quitarle importancia a los grandes pilares de la fe cristiana. No podemos olvidar el congreso que fue convocado en Lima, Perú, en 1981, en el que casi todas las comuniones cristianas del mundo se reunieron, incluyendo un representante de la Iglesia Adventista del séptimo día. La representación de la Iglesia Adventista del séptimo día, sin duda, registró un mínimo histórico en enero de 1982, cuando un representante teológico de la Iglesia Adventista del séptimo día firmó lo que hoy se conoce como el documento BEM, también conocido como el Texto de Lima. BEM significa Bautismo, Eucaristía y Ministerio. Este documento del Consejo Mundial de Iglesias es el fundamento central para su determinación de introducir una religión única en todo el planeta. 3 años más tarde, en 1985, un nuevo himnario adventista reemplaza al antiguo himnario de la Iglesia de 1941. Se ha decidido que hay aún más himnos que pueden ser reemplazados o cambiados para ajustarse a las nuevas creencias fundamentales de los años 80. Los términos católicos se usan en los encabezados y en las lecturas de respuesta. En 1986, la doctrina oficial de la Iglesia se establece en el Manual de la Iglesia. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas. Anteriormente, la Iglesia Adventista del séptimo día se unió al movimiento BEM, un movimiento uniforme de bautismo, Eucaristía y ministerio. ¿Cuál fue la respuesta de los adventistas del séptimo día al documento BEM? Respecto a la Eucaristía, encontramos estas sorprendentes palabras. Investigaciones recientes revelan claramente que no existe un consenso entre los eruditos sobre la celebración de la Eucaristía, una celebración central para la Iglesia cristiana. El propósito de este artículo es mostrar principalmente cómo los adventistas del séptimo día comprenden la Eucaristía o la Cena del Señor, y señalar la comprensión y la práctica de la Eucaristía entre los adventistas. En ocasiones, los adventistas del séptimo día se refieren a la Eucaristía como un sacramento. Conscientes del carácter sagrado de la celebración de la Eucaristía, los adventistas se preparan personalmente, lo que incluye un examen de conciencia. Los adventistas del séptimo día practican el lavado de los pies para la celebración de la Eucaristía. 2 años después, en 1888, se publica el libro Seventh-day Adventist Belief, Los adventistas del séptimo día creen, 27 creencias fundamentales, fuertemente trinitario. A continuación, destacamos un tema en particular. La Declaración 16 acerca de la Cena del Señor dice:
Entre los protestantes, el nombre más común para el servicio de comunión es la Cena del Señor, 1 Corintios 11:20. Otros nombres son la Mesa del Señor, 1 Corintios 10:21, la partición del pan, Hechos 20:7, Hechos 2:42, y la Eucaristía, que hace referencia al aspecto de acción de gracias y bendición del servicio, Mateo 26:27, 1 Corintios 10:16, 1 Corintios 11:24. La declaración continúa así. La Cena del Señor ha de ser un momento de alegría, no de tristeza. Lo que caracteriza a aquellos quienes pueden participar en el servicio de la comunión es la condición del corazón, un compromiso total con Cristo y fe en su sacrificio, no la membresía en alguna iglesia en particular. En consecuencia, los cristianos creyentes de todas las iglesias pueden participar en la Cena del Señor. Estos dos conceptos son colocados juntos como si fueran iguales, la Cena del Señor y la Eucaristía. Uno es verdadero, el otro es falso. La Eucaristía es una blasfemia contra Dios y difiere tanto de la Cena del Señor como el negro es diferente del blanco. Sin embargo, los autores de este libro advirtieron al lector que cuando se usa el término la Cena del Señor puede significar también la Eucaristía. Probablemente así sea, aunque es una táctica ecuménica, uniendo dos términos uno al lado del otro, como si fueran iguales, y cuando esto es permitido, siempre prevalece el error. En 1990, el voto de bautismo es revisado para hacerlo decididamente trinitario. La 55ª sesión de la Conferencia General, el 11 de julio de 1990, votó para revisar el manual de la Iglesia, voto bautismal y bautismo, para que se lea como sigue. El primer voto bautismal del manual de la Iglesia de 1986 dice: 1. ¿Cree usted en Dios Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo? En 1990, el primer voto bautismal revisado dice: 1. ¿Cree usted que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas, cambiando sustancialmente? En 1993, George Knight, profesor y prominente teólogo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hace esta sorprendente confesión en la revista Ministry, octubre de 1993. La mayoría de los fundadores del adventismo del Séptimo Día no podrían unirse a la Iglesia hoy en día si tuvieran que suscribirse a las creencias fundamentales de la denominación. Más específicamente, la mayoría no podría estar de acuerdo con la creencia número 2, que trata de la doctrina de la Trinidad. En realidad, esa mayoría de la que habla George Knight sería extensiva a todos los fundadores y pioneros de la primera Iglesia Adventista del Séptimo Día. Un año más tarde, en 1994, William Johnson, editor de la revista Adventista, escribe: «Las creencias adventistas han cambiado a lo largo de los años bajo el impacto de verdad presente. Lo más sorprendente es la enseñanza sobre Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Mientras que se sostiene la preexistencia de Cristo, la filiación divina de Cristo, tal como la sostiene la Iglesia Mundial oficial hasta la década de 1940, se niega como una falsa doctrina, como dice Johnson». En 1995, en la sesión mundial de la Conferencia General en Utrecht, Países Bajos, la bandera del Vaticano es llevada a través de la sala de reuniones de una manera singular en medio de una inusualmente fuerte ovación. El Papa y yo descendemos del mismo Padre, lo que nos hace hermanos que no deben ir por ahí atacándose personalmente. Las diferencias, por muy legítimas que sean, no justifican la alienación de un miembro de la familia. Después de todo, el Papa y yo somos hermanos. Al año siguiente, en 1996, Merlin Bort escribe: «Durante los años de 1930 continuaron las declaraciones que enseñaban la vieja visión. Esto cambió en gran medida durante la década de 1940. El cuarto trimestre de 1936 de la lección trimestral de escuela sabática fue preparada por T. M. French. French concluyó respecto a la preexistencia de Cristo con estas palabras: «Por lo tanto, no era parte de la creación, sino que fue engendrado del Padre, en los días de la eternidad, y era en verdad Dios mismo». Parece que French mezclaba la referencia de las creencias fundamentales de Wilcox a Cristo como en verdad Dios con la vieja visión de un Cristo engendrado. Así, la creencia en un Cristo engendrado se ha convertido en el viejo punto de vista, mientras que un Cristo no engendrado es ahora la nueva doctrina oficialmente aceptada. En 1997, el logo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día cambia de los tres ángeles a la llama y la cruz, convirtiéndose en amigable con los católicos. La cruz se muestra invertida y parte en la Biblia en dos. Las llamas de 3 brazos cada una forman el número 6, 3 veces 6, 666. 2 años más tarde, en 1999, B. T. Rice, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de San Luis, Northshire, se dirige al Papa en una misa vaticana celebrada localmente como
Papa, su santidad, su histórica visita a San Luis. Esto ocurrió en el servicio de vísperas celebrado en la Catedral Basílica de San Luis. Al mismo tiempo, voluntarios de un pequeño ministerio repartió 100.000 folletos con el título «María está viva o muerta». En un mensaje posterior de la Conferencia General al Papa de Roma declararon pidiendo perdón por su indolencia. Ya en el siglo XXI, en el año 2000, se celebra un encuentro ecuménico, la reunión de líderes de iglesias de los Estados Unidos, una reunión anual de jefes de iglesias cristianas de todo el país. Ha elegido al adventista del séptimo día, Dr. Bert B. Peach, como vicepresidente del comité de dirección del grupo. Más de 30 líderes de iglesias participaron en las reuniones del 23 al 25 de febrero, incluidos los líderes de la Iglesia Evangélica Luterana en América, la Iglesia Presbiterana de Estados Unidos, la Iglesia Unida de Cristo y las iglesias bautistas americanas en los Estados Unidos. A la vez, la Iglesia Adventista del Séptimo Día firma en Varsovia, Polonia, un acuerdo mutuo de no agresión con la Iglesia Católica. Este pacto implica que la Iglesia Católica ya no puede oficialmente llamar nuevo movimiento o secta a la Iglesia Adventista, y que la Iglesia Adventista ya no puede llamar Gran Ramera, la Bestia o el Anticristo a la Iglesia Católica. La primera parte de la carta firmada reconoce que las relaciones entre católicos y adventistas no han sido las mejores en el pasado. Sin embargo, ambos lados, católicos y adventistas, afirman una necesidad de cultivar el respeto el uno para el otro y aprender a entenderse el uno al otro. El diálogo fue conducido sobre la base de la colaboración mutua, el cuidado para mantener una plena identidad de ambos lados, así como su autonomía e independencia, en el espíritu de respeto mutuo y el amor cristiano, y en reconocimiento a los ideales de tolerancia y de libertad religiosa. La declaración sigue. Muchos de nosotros podemos recordar cómo nos han etiquetado por nombres diferentes. Nosotros hemos sido malinterpretados y a menudo ridiculizados. Como adventistas del séptimo día, procuramos tomar un acercamiento positivo a otra fe. Hemos declarado esto públicamente y este documento afirma nuestra actitud. En declaraciones posteriores, Zacarías Liko, que durante muchos años fue responsable de los asuntos públicos de Polonia de la Iglesia Adventista, dijo: «Nuestra Iglesia es consciente de que ese diálogo no puede ser un diálogo de compromiso, pero uno de espíritu de cooperación y el entendimiento común». Luego siguió: «No estamos haciendo nada diferente, salvo lo que los pioneros de nuestra Iglesia han apoyado y defendido. Siempre es mejor participar en una conversación respetuosa que en una confrontación que a menudo impide lograr los cambios deseados». En 2002, el Papa invita a amigos cercanos a Asís. La Conferencia General se encuentra en la lista de los invitados a la reunión con el pontífice. Como consecuencia, la conferencia aplaude al papado. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando, bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Al año siguiente, en 2003, John Grass, director de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Conferencia General desde 1995, es elegido secretario general de la Conferencia Anual de Secretarios de las Comuniones Cristianas Mundiales, Christian World Communions, sustituyendo a Bert B. Peach. John Grass ocupará este cargo hasta 2014. Años antes, John Grass había escrito en la revista adventista Adventus de 1995 un artículo titulado Los europeos del futuro, en el que dice: Daniel prevé el surgimiento de un nuevo imperio mundial, que será más fuerte y duradero que todos los anteriores. Así que, por supuesto, Europa se unirá de nuevo, aunque por intervención divina. Pero, ¿qué tipo de gobierno será el que unirá a todos los pueblos de Europa y del mundo? ¿Quién lo va a presidir? En el mismo artículo, bajo el subtítulo Un estilo de gobierno radicalmente nuevo, se da la respuesta a dicha pregunta. Jesucristo y su reino es la solución que proporcionará la definitiva unión y concordia de toda la humanidad. El artículo sigue: Animo a los jóvenes a que piensen en europeo, uniendo sus fuerzas con las de los vecinos. Las enseñanzas de Jesucristo están conduciendo a sus seguidores sinceros de todas las nacionalidades a formar un único pueblo que está trabajando en pro de este nuevo orden mundial que pronto va a triunfar. Ese mismo año, Questions on Doctrine es republicado y difundido por la Universidad de Andrews, difundiendo la naturaleza humana de Cristo no caída y la Trinidad. En 2005, el Foro Cristiano Mundial se reúne en Lusaka, Zambia. Se reúnen alrededor de 70 líderes de iglesias de todas partes de África, incluyendo bautistas, anglicanos,
pentecostales, católicos romanos, ortodoxos, adventistas del séptimo día, iglesias luteranas y el Consejo Cristiano de toda África. Ese mismo año, el voto bautismal se revisa al credo de la Trinidad para leerlo. ¿Aceptas las enseñanzas de la Biblia como se expresan en la Declaración de Creencias Fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y te comprometes a vivir tu vida por la gracia de Dios en armonía con estas enseñanzas? Por primera vez en la historia adventista, la Iglesia ha basado su membresía en un credo. La profeta nos había dicho 95 años antes, la Biblia y solo la Biblia será nuestro credo. En 2008, en contraste con la lección de la Escuela Sabática de 1936, la lección del segundo trimestre de 2008 enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son realmente un Padre o un Hijo o un Espíritu Santo, sino que son tres seres divinos que solo juegan un papel en estas partes. He aquí una cita de la lección. Pero imagina una situación en la que el ser que hemos llegado a conocer como Dios Padre vino a morir por nosotros, y el que hemos llegado a conocer como Jesús se quedó atrás en el cielo. Estamos hablando en términos humanos para hacer un punto. Nada habría cambiado, excepto que habríamos llamado a cada uno por el nombre que ahora usamos por el otro. Eso es lo que significa la igualdad en la deidad. Ellen White había escrito: en todo el universo únicamente existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solamente uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Ninguno, sino Cristo, podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre y a su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar a la raza caída. Como dijo J.N. Andrews, esta doctrina de la Trinidad destruye la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 4 años más tarde, en 2012, la base de datos de White State es hackeada por una parte anónima conocida como SDA Anonymous. Su preocupación es el acceso público a todos los documentos de Ellen White y que han sido restringidos y es de dominio público en este momento como deberían pertenecer al pueblo. El significado y el contexto de sus escritos se ve obstaculizado por no poder ver todo en su totalidad. El hacker está presionando por un acceso completamente digitalizado a cualquiera que lo desee, no solo a un puñado de privilegiados. El White State intenta demandar por daños y perjuicios. El hacker amenaza con publicar todos los escritos de la hermana White. Su petición es que el White State lo haga para salvar su reputación. En 2014, Ganon Diop, director de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Conferencia General desde 2011, es elegido como nuevo secretario general en la Conferencia Anual de Secretarios de las Comuniones Cristianas Mundiales, Christian World Communions. Al año siguiente, en 2015, se revisó la creencia fundamental número 18, relativa al don de la profecía. La autoridad de Ellen White está disminuida. Se eliminan las frases como mensajera del Señor y una continua fuente autorizada de verdad. Arthur Steele diría más tarde: los cambios sugeridos buscan evitar dar la impresión de que Ellen White y la Biblia son fuentes equivalentes de verdad. Cuando Ellen White escribió: no he tenido ninguna pretensión, solo que se me ha instruido que soy la mensajera del Señor, que Él me llamó a mi juventud para ser su mensajera, para recibir su palabra y para dar un mensaje claro y decidido en el nombre del Señor Jesús. A principios de mi juventud me preguntaron varias veces: ¿eres una profeta? Siempre he respondido: soy la mensajera del Señor. Sé que muchos me han llamado profeta, pero no he reclamado este título. Mi Salvador declaró que yo soy su mensajera. En mi temprana juventud se me preguntó varias veces: ¿es usted profetisa? Siempre he respondido: soy la mensajera del Señor. Sé que muchos me han llamado profetisa, pero no he pretendido ese título. Mi Salvador me declaró que era su mensajera. Tu obra, me indicó, es llevar mi palabra. En la sesión de la Conferencia General en San Antonio, Texas, se rechaza una moción que permitiría a cada división de la Iglesia Adventista del Séptimo Día decidir por sí misma si ordena mujeres para el ministerio. Ninguna de las 13 divisiones mundiales de la Iglesia ordena pastoras. Sin embargo, 3 uniones comienzan a ordenar mujeres antes de la votación, y otras 2 uniones decidieron dejar de ordenar pastores hombres como muestra de la solidaridad con las mujeres después de la votación. También el movimiento LGBT empieza a coger fuerza dentro de la Iglesia Adventista, bautizando a gays y lesbianas y ordenando ancianos transexuales. En la misma sesión, en la doctrina de la segunda venida de Cristo, se cambia el término inminente por pronto. También se añade a la creencia número 5 que el Espíritu Santo es una persona como el Padre y el Hijo.
El simposio Ellen White se celebra en la Universidad de Andrews y se difunde por todo el mundo. Niega la autoridad inspirada del espíritu de la profecía para definir la fe y la práctica doctrinales, y la afirma solo como guía teológica y práctica para aplicación en el tiempo final. Ese mismo año, el The White State llega a un acuerdo judicial con el hacker SDA Anonymous y publica el resto de los escritos no publicados de la hermana White que han estado reteniendo durante años. La colección contiene aproximadamente 8.300 documentos mecanografiados, cartas y manuscritos que datan de 1845 a 1915. Aparecen muchos manuscritos donde se muestra que Jesús es el Consolador, viniendo a ellos en forma de espíritu como el Espíritu Santo, no como otra persona misteriosa o espíritu diferente al Padre o al Hijo. A la vez, el presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Ted Wilson, se reúne por primera vez con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el 6 de abril en Nueva York. Las reuniones de seguimiento tienen lugar en Silver Spring, en la sede de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. También, Ángel Manuel Rodríguez, autor de un artículo titulado Una cuestión de filiación, Jerarquía Teológica Adventista del Séptimo Día, del Instituto de Investigación Bíblica, responde a una pregunta. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando se refiere a Jesús como el Hijo de Dios? Su respuesta minimiza el lenguaje literal de la Biblia. Cristo es el eterno Hijo de Dios. Estamos tratando como un uso metafórico de la palabra hijo. El significado metafórico es que el hijo no es el hijo natural y literal del Padre. Un año más tarde, en 2016, Ganon Diop, director de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Iglesia Mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, asiste a la Conferencia de Secretarios de Comuniones Mundiales Cristianas que se celebró en Roma, Italia. Todos los asistentes saludan al Papa en total sumisión. En señal de unidad, Ganon aplaude al papado. Ellen White escribió: «Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano, y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia».